Bienvenidos jugadores, hoy aprenderemos a jugar a Polis, este magnífico título de Fran Díaz para dos jugadores que os llevará entre 2 y 3 horas de juego. Un título que nos traslada a la Grecia clásica, al siglo V a.C., en un momento de esplendor para las ciudades-estado griegas después de haber vencido a los medas, a los persas. Este juego recrea lo que vendría a ser la lucha de poder y de influencia entre las dos ciudades-estado, las dos polis más importantes del momento, Atenas y Esparta, Esparta y Atenas. A lo largo de 3 rondas los jugadores lucharán para ver quién es el que tiene más prestigio. Ya tenemos encima de la mesa todos los componentes que forman parte de Polis. En primer lugar hemos desplegado el tablero principal que, como veis, se divide en dos partes claramente diferenciadas. Por un lado tenemos el mapa. Como todo buen wargame jugaremos encima de un mapa que, pues como no podía ser de otra forma, está centrado en Grecia, llegando pues a Asia Menor y Sicilia. Esta otra parte del tablero nos muestra pues unos marcadores para los recursos, donde colocaremos las losetas y el mercado. Cada jugador, encarnando a Atenas y Esparta, recibe pues su propio set de componentes. Hay un tablero individual para cada jugador. Son exactamente iguales, lo único que cambia es el símbolo que encontraremos en la parte superior. En mi caso, pues yo he tomado Esparta, pero en el caso del jugador de Atenas, pues lo veréis marcado pues, con la lechuza, ¿no? Símbolo de Atenianique, la diosa protectora de Atenas. Luego pues hay dos sets de componentes de madera, el azul para el jugador de Atenas, el rojo para el jugador espartano. Hay 4 tipos de componentes de madera para cada jugador, aquí los veis: cubos, los círculos, los iconos de mercader, que son estos, y el próxenos. De próxenos, pues cada jugador tiene uno solo. Luego también, cada jugador dispondrá de su hoja de resumen de reglas, que en este juego esta hoja es especialmente útil, la usaréis muchísimo. Luego tenemos 3 mazos de cartas. En primer lugar, las veréis marcadas aquí con el logo del juego, todas las polis que hay en el mapa, ¿de acuerdo? En este caso, por ejemplo, Chalkis, que la tenemos aquí. Pues cada región del mapa, con su color, la encontramos, tiene su pareja con las cartas de polis. Luego tenemos el mazo de batalla, que, como su nombre indica, utilizaremos cuando llevemos a cabo batallas, tanto navales como terrestres. Y el tercer mazo del que disponemos es el mazo de eventos, que a su vez se divide en 3 tipos de mazos: alfa, epsilon y omega. Este mazo solo lo usaremos en el momento de preparar el juego. Seleccionaremos una carta de cada uno de los mazos al azar y las emplazaremos en este punto del mapa. Finalmente tenemos un dado con 4 resultados posibles, ¿vale? En estos casos, para los que no seáis roleros, el resultado es siempre el que aparece en el vértice superior, ¿de acuerdo? Tenemos este dado con el que jugaremos con este dado para determinar valores de mercado y en acciones de guerra. Y finalmente tenemos lo que vendrían a ser las losetas, en este caso losetas de proyecto, que se situarán aleatoriamente en ese espacio del mapa. Un marcador de turno, ¿vale? Esto viene a ser un recordatorio, porque una vez un jugador pasa, el otro jugador recibe este token con un recordatorio de +1 porque deberá pagar un recurso extra. La loseta que nos ayuda, nos recuerda el turno en el que nos encontramos, ¿de acuerdo? Marcado con las letras de los 3 turnos que tendrá el juego: alfa, epsilon y aquí en el mapa omega, porque esto lo situaremos en este punto. Entonces en el primer turno tendremos el turno alfa, en el segundo turno el turno epsilon y finalmente el último turno, el turno omega. Y hasta aquí los componentes. Ahora aprenderemos pues cómo se ganan puntos de prestigio en este magnífico Polis.
Vale, para preparar la partida, en primer lugar, emplazaremos estos cubos negros que sirven como marcadores situacionales, ¿de acuerdo? Esta parte de aquí, que vendría a figurar el mercado de los 3 recursos básicos, hierro, madera y vino, empiezan pues, en esta posición, con estos 3 cubos negros, y a continuación vamos a cerrar lo que serían espacios en los mercados exteriores. Como veis, hay 1, 2, 3, 4, 5 mercados exteriores en el mapa donde los jugadores podrán comerciar. En el primer turno, todo lo que no sea un 3 debe ir tapado. Como veis en este caso, en Euxinos tapamos las 2 posibilidades, es decir, en el primer turno no se podrá comerciar en este punto. En Egipto solo dejamos abierto el número 3. Con esto, pues todos los cubos negros que tengáis a vuestra disposición quedan cubiertos. A continuación, para preparar la primera ronda, mezclamos las losetas de proyecto y tomaremos 3, que como veis en este punto del tablero nos indican que son las que pondremos en la primera ronda. Luego, en la fase Epsilon, añadiremos 4, 3 más 1, y en la fase Omega completaremos las 5 posiciones. En este caso, pues yo tomaría estos 3 proyectos y los dispondría en este punto. Hay 7, si no recuerdo mal, tipos de proyectos distintos, pero a la práctica os tenéis que quedar con la siguiente información. En la parte inferior izquierda hay el coste. En este caso, pues entrenar, enseñar, darle clases a Protágoras para que se convierta en un gran filósofo cuesta 3 de plata. En este caso, por ejemplo, construir el templo de Zeus nos va a requerir 3 unidades de hierro, 4 de madera y 2 unidades de plata. Y en el caso pues, de este Febos, construirlo nos va a tomar 2 unidades de madera, ¿vale? Parte inferior izquierda, recursos que nos cuesta construirlo. Parte inferior derecha tenemos las polis en las cuales se puede desarrollar este proyecto, ¿vale? Protágoras solo puede aparecer en Atenas y en Siracusa, y en el caso del Efebo pues tiene 4 opciones distintas: Epidamnos, Abdira, Gela y Esparta. Y en la parte inferior hay la recompensa que nos da desarrollar este proyecto. En el círculo, los puntos de prestigio que nos da en el momento en que se acaba de construir este proyecto, y en la derecha los puntos que nos da cuando pasa a la posteridad. Es decir, al final de la partida nos reportará, si hemos tenido a Protágoras en nuestra polis, 2 puntos extras. En el caso del Efebo, pues ninguno. En el caso del templo de Zeus, cuando lo acabemos de construir, 4 puntos, como podéis ver, es la recompensa más alta, pero también es más caro construirlo, y 2 puntos más al finalizar la partida. ¿De acuerdo? Pues tomaríamos esas 3. Durante la primera ronda, esos 3 proyectos serían los que estarían disponibles para los jugadores. El resto, pues, vuelven y a la siguiente ronda se repondrán. A continuación, hay que hacer el despliegue de los recursos de cada facción. En primer lugar, se reparten 3 cartas de polis para cada jugador, ya vienen establecidas. En el caso del jugador de Esparta, lógicamente, pues empieza con la carta de Esparta, empieza con Gideon y empieza con Pilos, que si veis corresponden a esta zona del mapa: Esparta, Gideon y Pilos. En el caso del jugador ateniense, como no podría ser de otro modo, empieza con la carta de Atenas, con la polis de Atenas, ¿de acuerdo? Que está, pues aquí la tenemos, Atenas, Chalkis, aquí la tenemos, y Quíos, en Asia Menor, Quíos, ¿de acuerdo? Estas 3 polis vienen de base para cada jugador, siempre son las mismas, y el resto de polis pues las disponemos en algún lugar de nuestro espacio al alcance de todos los jugadores. Aprovecho este momento para detallaros un poco más qué información encontraréis en las cartas de polis, porque es algo importante y que puede suscitar algunas dudas. Como veis, las cartas de polis
tienen una trama de color. Ese color corresponde con su territorio, ¿vale? Hay que distinguir, no es lo mismo una polis que el territorio al que pertenece, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en el caso de Pilos, recordamos que el jugador espartano empieza con esta polis en su poder. La polis de Pilos se encuentra en el territorio de Mesina. Como veis, Mesina tiene este tono verdoso turquesa al cual que corresponde la carta. En el caso de Siracusa, tiene este color rojizo. Ahora la estoy buscando en el mapa en Sicilia. Claro, Siracusa está en Sicilia. Tiene este color rojizo porque es al que corresponde. ¿De acuerdo? Como veis, aquí en la parte superior derecha de la carta también os pone el nombre de la polis y el territorio al que pertenece. ¿De acuerdo? Luego, veis, si no, claro, aquí en la parte inferior izquierda tenéis la localización en el mapa, si os pasa como yo, que sois un cero en geografía. Entonces, lo más importante, lo que deberéis tener en cuenta cuando observéis las cartas de polis. En la parte superior izquierda siempre habrá tres valores. El primero es el valor, es un valor doble, es el valor de población base y el valor de fortificación. Este primer número es el que corresponde con lo que hay escrito en el mapa. Pilos tiene un 2, aquí está el 2. Siracusa tiene un 4, pues aquí tenéis el 4. Yo os diría que es el valor más importante a tener en cuenta porque es doble, es la población base y luego es el valor de fortificación. Ya veréis qué significan estos términos. El segundo valor, el que está en medio, es el valor de crecimiento, es decir, la capacidad que tiene esa polis de recibir nuevos habitantes. En el caso de Pilos es de 1, o sea, solo podrá ir creciendo a razón de una persona, un ciudadano, por cada ronda, y en el caso de Siracusa, 2. ¿Vale? El último valor es el de población máxima, o sea, la capacidad que tiene esa polis de albergar a gente. En las polis más pequeñas, pues lógicamente el valor siempre será más pequeño, en las polis más grandes será más grande. En el caso de Esparta, por ejemplo, lo podéis ver, tiene 8 y si no me equivoco Atenas es la polis que más población puede albergar hasta 10 ciudadanos. Veréis luego que algunas polis tienen este símbolo, esta ánfora. Esto significa que se trata de un puerto comercial. Desde aquí se crearían los mercaderes. Solo hay 3 polis comerciales en el juego y las 3 entran en juego desde el principio de la partida. Atenas, Pilos y Gideon. Atenas es un puerto comercial que está en las manos del jugador ateniense. Pilos y Gideon están en las manos del jugador espartano. Tenedlo, simplemente es para que lo tengáis en cuenta. Luego veréis este símbolo de la ánfora en los mercados comerciales, ¿vale? Porque indican que en estos puntos se viene a comerciar. Finalmente, el último elemento que debéis tener en cuenta, esto no lo tienen todas las cartas de polis, solo algunas, es el espacio donde albergar proyectos. Esos proyectos que os describía antes, una vez paga su coste, se desarrollan en una polis que pueda acoger ese proyecto. No todas las polis con espacio de proyecto pueden alojar todos los proyectos disponibles. En la carta encontraréis impreso qué tipo de proyecto pueden albergar. De todas maneras, la loseta de proyecto ya os indica en qué polis se puede desarrollar ese proyecto o no, ¿vale? En este caso, pues como veis, Pilos no puede albergar proyectos, pero en cambio Siracusa sí que puede albergar pues, los casos que vienen sobreimpresionados en la carta. Pues yo me quedo con Pilos como jugador espartano y Siracusa se pone en la reserva de polis neutrales, es decir, que no están controladas por ningún jugador. Las dejamos aquí en abierto y en el momento en que uno de los dos jugadores, a través de sus acciones, conquiste o seduzca esa polis, pues se llevará la carta. Vale. Dejamos los tokens, todavía no, porque haremos el despliegue del jugador ateniense. A continuación ya podemos hacer el despliegue de nuestros componentes. Ahora que os he explicado el tema de las polis con las cartas, vamos a completarlas con su población. Cada carta, de acuerdo, recibe un número de cubos tan grande como su valor de población base. Es decir, a Esparta colocaremos 4, porque recordad que es este primer número de aquí.
Esparta recibe su población base de 4, Gideon recibirá su población base de 1 y Pilos recibirá su población base de 2. En el caso del jugador ateniense, pues sucedería lo mismo. 5 en Atenas, 1 en Chalkis, 2 en Quíos. Estos cubos vienen a representar nuestras unidades. Cuando están encima de la carta son ciudadanos de nuestra polis. Cuando están encima del mapa son unidades militares. Si están en tierra son hoplitas, si están en el mar son galeras, barcos. ¿De acuerdo? Estos cubos también serán nuestros marcadores personales en el tablero personal de recursos. Siempre en nuestro tablero personal cubriremos el número 3 a excepción del prestigio, que estará cubriendo el número 2, y la plata y el trigo, que dependiendo de qué jugador seáis, lo tendréis en el 0, que vendría a representar, bueno, pues una diferencia inicial entre los dos jugadores. En el caso del jugador ateniense, empezaría con la plata en el 0 y en el caso del jugador espartano empieza con el trigo en el 0. Una particularidad que aprovecho para contaros ahora de este tablero personal es que el cubo no marca la cantidad que tenemos en ese momento. Siempre hay que mirar lo que tenemos a la derecha. Ese es el valor del que disponemos, ¿de acuerdo? En el caso del prestigio, pues empezamos poniendo el cubo en el 2, pero disponemos de 3 de prestigio, ¿de acuerdo? Esto es importante porque si nos encontramos aquí, siempre tendremos 1. Para marcar que tenemos 0, tenemos que colocar nuestro indicador encima del icono. Entonces, pues como os comentaba, prestigio. Empezamos con 3, pero con el resto de recursos vamos con 4. Excepto en el caso del trigo, que en el caso del jugador espartano empieza con 0, y en el caso del jugador ateniense será la plata. Pericles todavía no había encontrado las minas de plata en Ática. A continuación llevamos a cabo un despliegue en las polis que controlamos. Nuestros discos de color sirven, entre otras cosas, para marcar las polis que están bajo nuestro dominio. En el caso del jugador espartano, pues Esparta, Gideon y Pilos. Y en el caso del jugador ateniense, Atenas, Chalkis y Quíos. A continuación llevamos a cabo un despliegue de unidades. En el caso del jugador ateniense colocamos 3 hoplitas en la Lacedemonia, en el territorio de Esparta y Gideon. Y en el caso del jugador ateniense, si no recuerdo mal, eran 2 en Jonia. Lo compruebo, esta fase siempre la hago comprobando el manual porque es lo más fácil. Coloco 2 en Jonia, exacto, y 3 hoplitas en Ática, la región de Atenas. Una particularidad que aprovecho ahora para contaros, porque puede inducir a algún tipo de confusión. ¿Veis, por ejemplo? Esto es la región de Ática. Todo esto, no solo esta región pequeñita de aquí, sino toda la que está marcada en azul. ¿Por qué os digo eso? Porque veréis luego en la fase de acción, cuando os explique el movimiento, que siempre hay que distinguir mar y tierra, ¿vale? Pero en el caso donde hay islas, no veáis las islas, no miréis las islas, sino mirad el color al que representa. Es decir, devuelvo esto a su sitio. En el caso de esta polis de aquí, aunque se encuentre en una isla, solo hace falta llegar a este territorio, es decir, considerad todo esto como una unidad, ¿vale? Puede haber territorios que tengan una polis, como es este caso, o como es este, que solo alberga una polis. Puede haber territorios que tengan 2 polis, mirad Sicilia, tiene Gela y Siracusa, y puede haber territorios que no tengan ninguna polis, como es este caso de aquí. ¿Vale? Y luego encontraréis 2 polis neutrales que tienen sus particularidades, ya las veréis luego, sí que las encontraréis en el mazo porque podréis conquistarlas siguiendo una norma especial. Seguimos con el despliegue, como decía, pues 3 hoplitas en Ática, 2 en Jonia, en el caso de los espartanos son 3 en Lacedemonia. A continuación hay que desplegar nuestra flota. En el caso de los espartanos tendríamos 2 galeras en Myrton Pélagos, que es esta localización de aquí, y si no recuerdo mal, una en Ionion Pélagos. Voy a comprobarlo.
efectivamente una en Ionion Pélagos. En el caso del jugador ateniense, viniendo a representar esta supremacía que tenían en el mar los atenienses, colocaríamos 2 galeras en las Cíclades y creo que 2 más, si no recuerdo mal. No, una en las Noties Espórades, que es aquí. Sí, diría que estos 3 soplitas, 2 soplitas, 2 galeras, 1 galera. Perfecto. Entonces, a continuación situaríamos uno de nuestros mercaderes, en el caso del jugador ateniense, en su puesto comercial, que está representado con el icono característico representativo de cada jugador. Y nuestro embajador vendría pues a cada una de las capitales, Esparta y Atenas. Uepa. Tendríamos hecho el despliegue de nuestras unidades en este punto. Nos queda un último detalle, 2 últimos detalles. El marcador de ronda, ¿vale? Empezaríamos en la ronda marcada con una A y la emplazaríamos aquí. Y a continuación separamos los mazos de las 3 fases, alfa, epsilon y omega, y mezclamos cada uno de los mazos por separado para ver qué eventos nos encontraremos, qué 3 eventos nos encontraremos en esta partida. Empezamos con el omega, aleatoriamente, sin mirar. Tomamos uno, lo dejamos. Estas cartas ya pueden volver a la caja. Tomamos el mazo epsilon, lo mezclamos, tomamos un evento al azar y lo situamos aquí encima. Y el mazo de primer turno es el último que mezclamos, pero será la primera carta que nos encontremos. Y hasta aquí la preparación de la partida. Bien, y entonces, ¿cómo se gana en este polis? ¿Cómo demuestran su supremacía los atenienses y los espartanos? ¿Cómo ganan estos puntos de prestigio que al final determinarán el ganador? Pues a lo largo de 11 acciones. Los dos jugadores tienen disponibles 11 acciones para tratar de ganar esta ventaja en cada una de las 3 rondas de juego. Al inicio de la partida, antes de empezar con lo que sería propiamente la fase de acciones, hay que descubrir el evento que se lleva a cabo en esa ronda. En este caso, pues justamente no estaba preparado, ha salido así, pues es sin evento, no sucede nada. Pero en otro tipo de eventos lo que pasaría sería esto, ¿vale? Hay una pequeña explicación histórica y a continuación un efecto que con el fondo rojo afecta al jugador espartano y con el fondo azul afecta al jugador ateniense. En este caso, pues en la última fase también habría estos efectos, ¿de acuerdo? Ahora solo, como acabamos de empezar, solo se descubriría este primero y no hay efecto. Empieza a jugar siempre en la primera ronda, donde los dos jugadores tienen el mismo prestigio, lee el evento el jugador ateniense y empieza a jugar el jugador espartano. En los próximos turnos, el jugador con menos prestigio es el que empieza a realizar las acciones, ¿de acuerdo? Como os decía, tenemos 11 acciones para llevar a cabo. En el momento en que uno de los dos jugadores pasa el turno, ya sea renunciando a jugar sus 2 acciones o jugando una acción y pasando, el oponente, el otro jugador, puede llevar a cabo sin restricción, sin límite, todas las acciones que desee, siempre y cuando se acuerde de pagar un recurso extra, cualesquiera a su elección, por cada acción que desarrolle, por cada acción que lleve a cabo. Importante detalle: cuando llevéis a cabo las acciones, no podéis repetir la misma acción 2 veces. Es decir, del abanico de 11 acciones disponibles que tenéis, siempre tendréis que alternarlas. No se pueden cobrar recursos 2 veces al mismo tiempo, no se puede mover 2 veces al mismo tiempo, no se puede comerciar 2 veces, ¿de acuerdo? Al mismo tiempo, siempre hay que dejar pasar una en medio. Vamos a dividir las 11 acciones en distintos grupos. Empezaremos por el movimiento. Hay 3 tipos de acciones de movimiento que podéis llevar a cabo, que tienen que ver con las unidades que tenéis encima del mapa, encima del tablero. En primer lugar, mover a vuestros hoplitas, a vuestras unidades terrestres, los cubos que hay encima de la sección del mapa donde hay tierra.
Para mover hoplitas hay que pagar un coste en forma de prestigio. Esto vendría a ser, ¿no?, que estamos movilizando las tropas y eso nunca gusta, sacar a sus tropas, las tropas de su territorio para irse a otro. Entonces hay que pagar un punto de prestigio y entonces se pueden mover tantas tropas como el límite de apilamiento del territorio al que se mueve. ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué es esto del límite de apilamiento? Bueno, pues como en todo buen wargame, hay un límite de unidades de un mismo jugador que pueden estar encima de un territorio. En el primer turno, en el turno alfa, el máximo de unidades que pueden estar encima de un territorio es 3. Este límite va creciendo a razón de 1 por turno. En el turno epsilon son 4 y en el turno omega son 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues que ahora mismo en la Cedemonia, en el territorio del jugador espartano, ya hay el máximo de unidades rojas del jugador espartano que podría haber. Si yo, ya lo veréis luego, si quisiera crear más hoplitas, no podría porque superaría ese límite de apilamiento. Del mismo modo, si yo, imaginaos que tuviera una unidad en Arcadia y quisiera cruzar o quisiera ir a la Cedemonia, no podría, porque en el momento de llegar aquí estaría rompiendo la norma de apilamiento. ¿De acuerdo? Esto por lo que respecta a la norma de apilamiento es muy importante tenerlo claro. Entonces, el movimiento. En este punto, en este despliegue inicial del mapa, yo podría, pagando ese punto de prestigio que he pagado para realizar la acción de movimiento, podría tomar mis 3 hoplitas y llevarlos a cualquier lugar donde haya tierra, ¿vale? Porque figura que el movimiento dentro de tierra es infinito, puedo moverme tanto como quiera, siempre que sea, pues eso, en un mismo tipo de terreno. Es decir, por tierra yo podría trazar una ruta hasta cualquier punto del mapa. Si quisiera cruzar el mar también podría hacerlo, pero tendría que quedarme en un territorio de costa. Es decir, desde la Cedemonia podría ir a Sicilia, porque solo he cruzado un tipo de terreno que es el mar. Cruzar es un concepto clave en este juego porque significa pasar por un territorio que no es ni el del inicio ni el del final. Es decir, cruzo todo ese territorio por el que no empiezo o por el que no acabo. ¿Qué territorios puedo cruzar? 2 restricciones. Lo que os decía, que sean de un mismo tipo, es decir, que sean territorios de mar o sean territorios de tierra, y luego que no estén controlados por el oponente. En este caso, en el ejemplo que os ponía, yo podría viajar de la Cedemonia a Sicilia a través de estos 2 mares, a través del Myrton Pélagos y del Ionion Pélagos, que veis que están separados por esta línea blanca, ¿vale? Las líneas blancas, aquí lo vemos más claramente, las líneas blancas en el mapa delimitan los territorios marítimos. Luego las líneas de puntos es un tema comercial, es por donde se mueven nuestros mercaderes, ya os lo comentaré ahora cuando pasemos a hablar del movimiento de los mercaderes. Pero para dejar muy claro las fronteras entre los territorios, es importante siempre mirar esto en el mapa para ver si se cumple lo que os comentaba, que el territorio en cuestión no esté controlado por nuestro oponente. Por ejemplo, en el ejemplo, mis 3 hoplitas de la Cedemonia ¿podrían llegar a Jonia? No, porque hay la norma de que hay un territorio por el que se debería cruzar que ahora mismo está controlado por mi oponente. Da igual que yo tenga 3, tenga más y mi oponente tenga 1. En el momento de realizar el movimiento es más fácil llevarlo a cabo de una en una, o sea, no moviendo todo el conjunto de las unidades que queramos mover, sino que vale la pena hacerlo de una en una para ver esta regla, la regla de cruzar un territorio que esté controlado por el enemigo. Entiendo que pueda sonar un poco extraño, porque normalmente en los juegos tú pagas X por moverte X, ¿no? En este caso no hay límite en el número de unidades que quieras mover, a excepción, no hay límite en el número que tú recoges de uno o varios territorios, es decir, yo pagando mi punto de prestigio para hacer mi acción de movimiento, si quisiera podría mover a estas 3 unidades. La única restricción la marca el límite del territorio al que vaya yo a ir, porque todo el movimiento tiene que acabar en un mismo territorio. Si quiero acabar en 2 territorios distintos, tengo que utilizar 2 acciones de movimiento intercalares, es decir, no puedo hacer esas acciones seguidas como os comentaba antes.
En el ejemplo de que estuvieran mis 3 unidades en Lacedemonia y quisiera llevarlas a Jonia, no podría, por lo que os he dicho. La primera norma la cumplimos, que es solo cruzamos mar y nos quedamos en un territorio de tierra, pero no podríamos ir por aquí. Si buscásemos una ruta alternativa, por ejemplo, por tierra intentando venir por aquí, siempre acabaríamos pasando por este territorio de Noties Espórades, con lo cual no podríamos llegar a Jonia. Pero con una acción de movimiento sí que podríamos llegar a Tesalia, a Macedonia, por ejemplo, o podríamos llegar a Sicilia. Es importante, los hoplitas no pueden acabar en medio del mar, o sea, cualquier movimiento que implique dejar a los hoplitas en el mar no sería posible. ¿De acuerdo? ¿Cómo lo hacemos para mover galeras? En el caso de mover galeras también habría que pagar un punto de prestigio, las normas son exactamente las mismas que para mover hoplitas. Da igual cuántas galeras movamos, mientras en el territorio donde movamos todas esas galeras, en el único territorio de llegada, no debe superarse el límite de apilamiento, ¿de acuerdo? Yo podría mover esta galera de Ionion Pélagos y mis 2 de Myrton Pélagos para llegar a, por ejemplo, a Noties Espórades. Si yo quisiera, movería esta aquí y estas 2 aquí. En este caso, los territorios que he cruzado son del mismo tipo, son del tipo mar. Ninguno de los territorios que he cruzado estaba controlado por mi enemigo y he acabado mi movimiento en un territorio que sí, estaba controlado por mi enemigo, pero como no lo he cruzado no rompo la norma y no supero el límite de apilamiento porque mis unidades, mi número máximo es 3. Me da igual cuántas tenga mi oponente. Mi oponente también tiene que cumplir su propio límite de apilamiento, que es 3. En este caso, ¿qué conseguiría yo con este movimiento? Asegurarme el control de esta porción de mar. Ahora el jugador espartano tendría el control de esta parte de mar porque tiene más unidades. O sea, es el jugador que tenga más unidades tiene el control, entonces yo lo que consigo es impedir el paso de las unidades de mi oponente por este territorio. Imaginaos que lo que yo quisiera fuera, vamos a disponer otro tipo de escenario. Aquí, por ejemplo, en esta sección de mar, yo ya tengo 3 unidades, es decir, no puedo llevar ninguna otra galera a este territorio, ni tampoco puedo cruzar por aquí con ningún tipo de unidad, porque en el momento de cruzar estaría superando ese límite de apilamiento. Con una acción de movimiento, pagando un punto de prestigio, sí que podría tomar 2 de mis galeras de aquí y una de aquí, y que acabasen su movimiento pues, en otro lugar, como podría ser en las Cíclades o de nuevo aquí. Con mi acción de movimiento y mi punto de prestigio también podría mover simplemente una galera. Entonces, venirme aquí. ¿De acuerdo? La tercera acción de movimiento que podemos llevar a cabo es la de mover a nuestro mercader. Los mercaderes se mueven, a diferencia de las galeras y de los hoplitas, a través de estos puntos como suspensivos que hay por encima del mar, que vendrían a representar las rutas comerciales, y siempre se mueven a partir del puerto comercial, marcado con el símbolo de cada facción. Los mercaderes tienen la norma, al igual que los hoplitas y las galeras y las naves, de no poder cruzar un territorio que esté controlado por el enemigo. Al principio de la partida, como veis, los mercaderes se pueden mover sin problemas porque no hay unidades enemigas molestando. En el caso del mercader espartano, como veis, si quiere ir a Egipto, tiene que pasar por este territorio, por las Myrton Pélagos. Si en algún momento el jugador ateniense bloquease con sus galeras esta región, el mercader ya no podría comerciar con Egipto. Lo mismo si mi mercader quisiera comerciar en Ilitria. Tiene que cruzar este mar. Simplemente el jugador espartano tiene que tener en cuenta este territorio para comerciar con Ilitria. El mapa tiene una característica especial, vale la pena que os lo comente ahora, y es que esto es un istmo. Por aquí se puede cruzar considerándolo mar o tierra como convenga. Es decir, se puede seguir un movimiento de mar. Imaginaos que yo soy el jugador ateniense y quiero mover mis unidades jonias, yo podría moverlas a través de este istmo. ¿De acuerdo? Lo que pasa que si quisiera hacerlo ahora, tendría que terminar mi movimiento
porque esta región la controla su oponente, el oponente del ateniense, que es el espartano. El movimiento del mercader no tiene coste, es decir, no hay que pagar el punto de prestigio como en los casos anteriores, entonces en las reglas no lo encontraréis como mover el mercader, sino que encontraréis la acción comerciar directamente. ¿De acuerdo? Pongamos yo que estoy encarnando al jugador espartano, pues que vengo con mi mercader aquí, el movimiento no tiene coste, entonces la acción propiamente no se llama mover al mercader, sino que se llama comerciar, es la acción civil del comercio. Mi mercader ya acabaría durante toda esa ronda en ese puerto comercial exterior. En este caso, pues habíamos venido a Ilitria para conseguir 3 unidades de trigo. Recordad que el jugador espartano empieza sin trigo. Los recursos más importantes en este juego son el trigo y la plata. La plata es un tipo de comodín que nos servirá para conseguir de todo, y el trigo es la unidad básica para alimentar a nuestra población al finalizar la ronda, con lo cual tenedlo en cuenta en esta primera ronda e intentad conseguir el máximo de trigo posible. ¿Qué maneras tenemos de conseguir trigo? Pues comerciando, porque como veis todos los puertos comerciales en esta primera ronda nos ofrecen trigo, y luego pues tributando, que ya veréis exactamente cómo se lleva esta acción a cabo. Con nuestra acción de mover el mercado, de comerciar, vendríamos a la colonia comercial que nos interesase, siempre respetando las condiciones de movimiento, y para obtener estas 3 unidades de trigo habría que pagar lo que nos indica al lado, o bien madera o bien plata. ¿Qué cantidad de madera deberíamos pagar? La que nos indique la bolsa de la antigua Grecia representada en esta sección del tablero. Esto vendría a representar la fluctuación del mercado con estos 3 recursos básicos, el hierro, la madera y el vino. Estos recursos fluctúan porque se devalúan o se revalorizan en función del uso que hagan los jugadores de esos recursos. Al principio de la partida todos los recursos tienen el mismo valor, pero a partir de este momento, imaginaos que yo pago con madera, al principio de la partida pues yo dispongo de 4 unidades de madera, para conseguir estas 3 unidades de trigo tendría que pagar un equivalente en madera. ¿Cuánta madera pago? Pues vendría a ver, en el primer turno solo jugamos con esta primera línea, ¿de acuerdo? Nos lo marca la loseta, ¿lo veis? Aquí, trigo, plata, primera línea. En este caso, pues estoy en un número 3, me llevaría 3 unidades de trigo. Vengo a buscar de esta fila esta columna, bajo, y allí donde hay el cubo debo pagar esa cantidad. Pues debo pagar 3 unidades de madera. Pagaría mis 3 unidades de madera, 1, 2, 3, me quedaría con una. Marcaría que me he llevado esto, me subiría el trigo, 1, 2, 3. Como veis, me pongo encima del 2, pero las unidades de las que dispongo es lo que me queda a la derecha, 3. Y en este punto la madera pierde valor, porque el mercado, que el principio estaba estándar, ahora tiene un stock extra de madera que es el que he llevado yo. Es decir, pierde el valor, y si un jugador en turnos siguientes quiere pagar con madera, como el mercado estará lleno de madera, pues tendrá que pagar más unidades de madera, es decir, ha perdido valor. Tiro el dado 2 veces. En este caso me ha salido un 1 y ahora me sale un 2. De los 2 resultados me quedo con el más bajo, es decir, 1, y subo esto en el marcador. Y hasta aquí sería mi acción de mover mercader comercial. El cuarto tipo de movimiento que podemos llevar a cabo es con nuestro próxeno, con nuestro embajador, con esta figura única que ahora mismo tenemos en nuestras capitales y que vendría a ser pues un tipo de embajador. Mover al próxeno es, en principio, si no hay restricciones en el mapa, es gratis, ¿vale? Podemos moverlo de polis a polis. En este caso, pues mi próxeno espartano se encuentra en Esparta. Me podría mover a cualquier sitio donde no haya unidades enemigas y donde implique no cruzar unidades enemigas. Es decir, desde Esparta tanto me puedo mover a Argos como me puedo mover a Epidamnos. Tanto me puedo mover a Esparta como a Siracusa, ¿de acuerdo? Sin embargo, si en mi ruta me encuentro unidades enemigas, debo sobornarlas pagando un coste en plata por cada unidad que me encuentre. Es decir, si yo quisiera venir a Samos, debería, por la ruta que yo quisiera, pero para venir a Samos siempre debo cruzar este mar, con lo cual debería pagar plata
y en este caso pues hay 2 unidades enemigas, debería pagar pues hasta 3 unidades de plata porque es todo lo que cruzo. Si yo quisiera venir a Atenas, debería pagar pues 3 unidades de plata. Esta plata se me descontaría de mi contador, pero no se contaría en la del jugador oponente, porque figura que es un soborno que las unidades pues, no comparten con el jugador, se lo quedan para ellos. Esto sería el movimiento del próximo, el cuarto tipo de movimiento que podríamos hacer. A continuación os explicaré las posibilidades de creación. Podemos crear 3 tipos de unidades pues, parecidas a las que hemos movido. Podemos crear hoplitas, podemos crear naves y podemos crear mercaderes. Las opciones de creación son muy básicas. Para crear hoplitas pagaremos hierro, da igual si eres espartano o eres ateniense. Para crear galeras y para crear mercaderes usaremos madera. Sabed que en estos casos también podéis usar la plata como comodín. Si no tenéis hierro para crear los hoplitas podéis usar la plata. Para crear naves o para crear mercaderes también podéis utilizar la plata. Condiciones para crear unidades en un territorio. Solo se pueden crear unidades en territorios que controléis. Al inicio de la partida disponéis de 3 polis. En el caso del jugador espartano, Esparta, Gideon, Pilos, solo puedo crear en estos sitios donde tengo mi disco. El mismo caso en el caso del jugador espartano. Segunda norma, no se puede superar el límite de apilamiento. Aunque tenga controlada Esparta y la región de Lacedemonia, yo no puedo meter más cubos ahí porque ya hay mi límite, no puedo crear más. Y tercera norma, las unidades que podemos crear vienen determinadas por la población disponible que tenemos en nuestra polis. Ahora mismo, en esta situación de partida, tengo mucha población disponible en Esparta, pero no la puedo crear en ese territorio. Y luego tengo población en Pilos, porque entonces yo podría crear en Pilos, donde no superaría el límite de apilamiento, podría crear unidades. Tercera norma a tener en cuenta, nuestras polis no pueden quedar desiertas, siempre tiene que quedar un cubo, que yo me lo imagino así, luego ahora que vengan Xavi o Kim y me pongan en mi sitio. Pero yo no me imagino estos cubos como únicas unidades, sino como conjuntos de población. Es decir, cuando yo tengo un cubo en Gideon, tengo un grupo de aldeanos ciudadanos que está haciendo cosas. Cuando yo convierto este cubo en hoplitas, creo una unidad de hoplitas, para entendernos. ¿De acuerdo? Del mismo modo que pasaba con el movimiento, yo puedo crear tantas unidades como quiera, siempre que se respeten las normas que os he descrito. Límite de apilamiento, límite de recursos en este caso, y límite de población disponible que tengamos en nuestra polis. Y por supuesto también que tengamos el control de la polis en cuestión. Para crear las galeras es exactamente las mismas normas que os he comentado, con la única particularidad que siempre tenéis que ver que las polis tengan salida al mar para crear galeras. Es decir, si os fijáis, Esparta no tiene salida al mar, por tanto Esparta no puede crear galeras. Para ver si una ciudad, una polis, tiene salida al mar, tenéis que buscar siempre el triangulito. ¿Vale? Siempre acostumbra a haber triangulito, lo estoy diciendo de memoria, yo diría que en 2 únicos casos no se pueden crear, que son en Tibae y en Esparta. Diría, estoy hablando de memoria, que son los 2 únicos casos en los que no se pueden crear galeras. La tercera creación que podéis llevar a cabo es la de mercaderes. Tiene el mismo coste que las galeras, una de madera, o en su defecto el comodín la plata, y un cubo de población, que en estos casos tomaríamos de nuestra reserva el icono de mercader y lo emplazaríamos en nuestro puerto comercial. Los mercaderes solo pueden crearse en las polis que tienen un acceso al puerto comercial, es decir, que tengan el símbolo de la ánfora. Solo hay 3 polis que tengan el símbolo de la ánfora y al principio empiezan en manos de los jugadores: Atenas, Gideon y Pilos. Es decir, si yo como espartano quiero crear mercaderes, solo los podré sacar desde Pilos y desde Gideon. Eso quiere decir que me voy a ver mis cartas de Gideon y Pilos. En el caso de Gideon, yo no podría crear un mercader porque solo me queda un cubo. Recordad la regla que siempre tiene que quedar un cubo encima de la carta, pero en Pilos tengo la suerte de tener 2,
podría entonces sustituiría uno de estos cubos, lo quitaría, cojo ese grupo de población, me lo llevo de pilos, lo entreno para comerciar, ¿no? Lo saco de aquí, lo dejaría en mi reserva personal, fuera de las cartas, fuera del tablero, tomaría el icono de mercader y lo emplazaría en mi puerto comercial. Y ese mercader ya está disponible. En una ronda posterior lo podría utilizar para comerciar siempre que hubiera hueco. Ese mercader ahora no podría venir a comerciar aquí porque este hueco ya está tapado por mi mercader y en esta ronda, en este turno, está tapado. Con lo cual, ese mercader ahora mismo, en la situación de partida que tenemos encima de la mesa, solo podría ir a Egipto. ¿De acuerdo? Dejémoslo así. En el caso del jugador ateniense sería exactamente lo mismo, solo con la particularidad de que solo se pueden crear mercaderes desde Atenas. En este sentido, pues el jugador ateniense tomaría uno de sus 5 cubos iniciales de la población de Atenas, lo eliminaría de la carta y emplazaría su mercader en este puerto comercial de aquí. Fijaos que en esta operación, en esta acción de crear un mercader, no superamos nunca el límite de población en Atenas, porque el mercader no va a parar a Atenas, sino en el puerto comercial, ¿de acuerdo? Un consejo, si estáis empezando a jugar y eres el jugador ateniense, el juego recrea muy bien detalles históricos, particularidades históricas. Fijaos que el jugador ateniense a lo largo de la partida tendrá acceso a 3 puertos comerciales, el jugador de Esparta solo a 2. Solo, ahí lo dejo. Más acciones que podemos llevar a cabo. Os he descrito las 3 acciones de creación, os he descrito 3 acciones de movimiento, con la particularidad de que una es la de comerciar. Luego podemos llevar a cabo lo que serían acciones civiles, yo lo llamaría así, ¿vale? Que vendría a ser, en primer lugar, crear un proyecto. Recordad, tenemos en la primera ronda 3 proyectos disponibles que tienen la particularidad de que solo se pueden crear en ciertas polis, la cual cosa viene descrita perfectamente tanto en la carta como en la loseta. Yo, en mi ronda, en mi turno, como una de las 2 acciones, puedo tomar una loseta que pueda construir y dejarla en construcción. Esto solo se puede hacer una vez en el caso de cada jugador por ronda. En este caso debería mirarme bien cuáles tengo aquí, a ver si como espartano podría hacer alguna de estas. Sí, por ejemplo, Demeter. Yo como jugador espartano podría reclamar en mi turno este proyecto que, como veis aquí, se puede construir en Samos, Esparta y Potidaea. En este caso yo debería pagar el coste en vino, que es 4. Por suerte tengo 4 unidades de vino, pagaría estas unidades de aquí y a continuación tomaría este proyecto y lo pondría construyéndose, es decir, por el anverso, encima de Esparta, en este recuadro que curiosamente coincide con las medidas de mi loseta. Lo dejo construyendo y al finalizar la ronda será cuando le daremos la vuelta y cobraremos los puntos de prestigio que hay en el círculo. Ni antes ni después, justo en el momento de que se acabe la ronda. Y así habría terminado mi ronda de construcción de un proyecto. Más acciones civiles, entre comillas. Bueno, aquí también podríamos meter la acción de comerciar, ¿vale? Podríamos comerciar en esta fase de acciones civiles. Y a continuación, entre las 11 acciones que podemos llevar a cabo, también hay algunas que son militares. Yo las resumo, serían básicamente 2: asediar una polis o instigar una guerra civil. Para asediar una polis, ¿qué debemos hacer? En primer lugar, debemos tener presencia militar en el territorio donde se encuentra esa polis. Presencia militar igual o superior al valor de fortificación. Recordad, el primer número que aparece en la tarjeta y que coincide con el valor que hay sobreimpresionado en el tablero general en el mapa, nos indica población base y valor de fortificación. Para lo que nos interesa ahora, que es asediar una polis, o lo que vendrá a continuación, que es instigar una guerra civil, debemos fijarnos en este primer valor.
Perdona que insista, pero es que a mí me ayudó mucho insistir en esto cuando aprendí a jugar. En el caso de Pilos, bueno, como ya la domino yo, no la asediaré, pero pongamos, por ejemplo, que yo quisiera asediar Tesalia. En primer lugar, tendría que haber llevado a cabo una acción de movimiento para llevar tropas aquí. En este caso, pues imaginad que yo me llevo 2 hoplitas por tierra con mi acción de movimiento, no cruzan ningún territorio controlado por el enemigo, con lo cual lo podría hacer sin ningún tipo de problema. Cruzo el mismo tipo de terreno, siempre es tierra, con lo cual esta acción de movimiento, habiendo pagado mi punto de prestigio, se habría hecho sin ningún tipo de problemas. Para llevar a cabo la acción de asedio, lo primero que hay que hacer para pagar el coste de esta acción es pagar un punto de prestigio. Es poco prestigioso iniciar una guerra, ¿de acuerdo? Entonces empezaría el asedio. Primera norma, lo que os decía, que mi presencia militar iguale o supere el valor de fortificación de la polis que yo quiero asediar. En este caso se cumple esta primera norma. A continuación, lo que se lleva a cabo es el ataque con un dado. Tiraríamos el dado y si el resultado es igual o superior al valor de fortificación, el asedio tiene éxito. Como veis, yo jugaba con las cartas marcadas porque no puedo sacar un valor inferior a 1, es decir, mi asedio hubiese tenido éxito de todos modos. ¿Por qué es importante esto? Porque si yo intento asediar un lugar que es más complicado, imaginaos Arcadia, ¿de acuerdo? Que yo viniera a Arcadia. La primera norma, tener la misma presencia militar o superior al valor de fortificación. Claro, ahora mismo tengo un 50% de probabilidades de tener éxito, porque necesito un 3 o un 4 para tener éxito. A ver qué pasa. Un 4. Mi asedio habría tenido éxito en Arcadia. En este momento, pues, tomaría posesión de la polis con el disco. Tomaría, en este caso, es Argos, que la tengo aquí. Tomaría Argos en mi poder. Colocaría estos 3 cubos encima de la carta, en este caso porque era una polis neutral correspondiente al valor de fortificación. Ganaría puntos de prestigio tantos como el valor de fortificación, en este caso 3, 1, 2, 3. Habríamos perdido 1 al principio para realizar el asedio, que es el coste que tiene esta acción, pero al haber ganado tenemos esta recompensa de que ganamos 3. Y entonces ya podemos disponer de esta polis para construir proyectos, para crear hoplitas o crear galeras, bueno, y al final de la partida nos dará puntos. Hay varias particularidades en esta subsección, que es ganar el asedio. Luego veremos qué pasa si lo perdemos, ¿vale? Pero seguimos en la hipótesis de que hemos tenido éxito en este asedio. Ahora asediábamos una polis neutral, es decir, de las que se encuentran fuera al alcance de los 2 jugadores. Si esta polis hubiera sido propiedad de mi oponente, tomaría su carta de su reserva, la pondría en mi lado de mi sección de juego, con todo lo que tuviera. No tendría el valor de población base que tuviera, porque igual mi oponente habría creado unidades, sustituiría esos cubos, ¿no? Yo le devolvería a su reserva sus cubos de población y los pondría, ya no el de población base, ¿vale? Ya no el de este primer número, sino los que hubiera en ese momento. Así que me llevaría esos puntos de prestigio. Y en el caso de que hubiera un proyecto empezado, me lo quedaría yo. Entonces cobraría yo esos puntos tanto al final de la ronda como al final de la partida. Si el proyecto ya estuviera hecho, solo cobraría al final de la partida en caso de que consiguiera mantener esa polis conmigo el resto de la partida. En el caso de que hubiera el próximo enemigo en esa polis, pues lo que hago es secuestrarlo. Me lo quedaría en mi sección de juego. Mi oponente no podría utilizarlo, no podría llevar a cabo las acciones propias del próxeno, que sería moverlo e instigar una guerra civil, hasta que pagase un rescate de 2 unidades de plata. En cualquier momento, el jugador que ha sufrido un secuestro puede pagar este importe revolucionario
yo no me podría negar a recibir esas 2 unidades de plata, entonces yo devolvería el próxeno a la capital del jugador enemigo. Como particularidad, no se pueden asediar las 2 capitales de los jugadores, ni Esparta ni Atenas, ¿de acuerdo? Tampoco se pueden asediar las 2 ciudades neutrales, Abdira y Epidamnos, porque en estos territorios neutrales no pueden llegar hoplitas, ¿vale? Ahí habrá otra forma de conseguir estas polis. Todo esto para contaros que el asedio ha tenido éxito, pero ¿qué habría pasado en Arcadia si en vez de sacar un 4 hubiese sacado un 2? ¿Vale? Retrocedemos. Yo había iniciado un asedio con 3. Yo había iniciado un asedio con 3 hoplitas en Arcadia, que todavía es neutral. Tiro el dado y el valor que me ha aparecido es inferior al valor de fortificación de esa polis. Figura que he perdido el asedio. Como penalización por perder el asedio, muere una de mis unidades de hoplitas, que vuelve a la reserva. Pero gano un disco de asedio, que dispondría en este punto. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir este disco de asedio? Que en futuros asedios dentro de esa misma ronda de juego, es decir, si ahora estamos en la ronda alfa, solo mientras dure la ronda alfa, yo dispongo de un modificador de +1 por todas mis tiradas de dado. Es decir, en mis próximos intentos tendré más probabilidades de éxito. Con el 2 que he sacado ahora, gracias a ese cubo, podría tener éxito y quedarme con Argos. ¿Qué pasa? En mi siguiente turno, ahora imaginaos, bueno, he asediado, he fallado, no puedo volver a llevar a cabo un asedio, porque recordad la norma que no se pueden llevar a cabo dos acciones en turnos consecutivos. Comerciaría, haría lo que fuera. En el siguiente intento volver a asediar. Ahora mismo no podría asediar. ¿Por qué? Porque tengo 2 hoplitas y recordad que la primera norma para asediar un territorio es tener una fuerza militar igual o superior al valor de fortificación de esa polis, con lo cual tendría que gastar un primer punto de movimiento para traer una tropa solo a Arcadia. ¿Por qué? Porque recordad que tampoco se puede superar el límite de apilamiento. En esta primera ronda solo puedo tener hasta 3 unidades, con lo cual, consejo, si estáis empezando a jugar, asediad cosas asequibles, asediad territorios asequibles, pues que tengan un 1 o un 2 porque os costará menos. En este ejemplo, en este caso práctico, yo tendría que crear una unidad donde las pudiera crear, gastar una acción de movimiento para llegar hasta aquí. Recordad que todo esto, pues moverte ya consume prestigio. Moverte consume prestigio, intentar volver a asediar consume prestigio. No nos podemos quedar con 0 de prestigio porque, ya lo veréis, es una de las condiciones de derrota automática. Sin embargo, debéis saber que cada fracaso en los asedios os irá reportando un disco, con lo cual cada vez las posibilidades de tener éxito serán mayores, pero os requerirán una inversión de recursos mayor. Esto solo está vigente, como os decía, a lo largo de la ronda. Cuando acabe la ronda, esto desaparecerá. También pueden desaparecer vuestros discos si en algún momento vuestro oponente intenta asediar esa misma polis. Si el jugador ateniense movilizase sus 3 unidades de hoplitas que tiene Atenas y las trae a Arcadia para asediar esta polis, mis bonificadores desaparecen. ¿De acuerdo? Esto por lo que respecta a asediar una polis. Bueno, no me la he quedado. Pongamos que no me la he quedado, que he fracasado. Y aquí tendría mis 3 hoplitas, otra vez el lacedemonio. Hay otras formas. Hay otra forma de conseguir una polis, que es a partir del soborno. Esta sería la acción de instigar un conflicto. Es una acción que llevamos a cabo con nuestro próxeno, con nuestro embajador. Para llevarlo a cabo, previamente hemos debido llevar a cabo una acción de movimiento con nuestro próxeno a la polis que deseamos incorporar a nuestra liga. Os vuelvo a poner el ejemplo del número 1 porque es el más sencillo. Imaginaos que yo primero he movido el próxeno para traerlo aquí, a esta polis. Para hacer la acción de instigar un conflicto civil, debo pagar. Con el próxeno todo es pagar plata. En este caso debo pagar el doble de plata
que el valor de fortificación que aparezca en la polis. En este caso, el doble es 2. Debería abonar 2 unidades de plata, entonces automáticamente esa polis pasaría a mi poder. Buscaría Navpactos, que la tengo aquí, y la llevaría a mi zona de juego. Añadiéndole pues, el valor de población base, que como hemos visto es el mismo que el valor de fortificación, es 1. Ya tengo disponible esta polis para hacer lo que quiera. En este caso no se pueden construir proyectos en esta, pero ahora que ya la tengo, sí que en turnos posteriores podría aumentar mi población. Dispondría el disco aquí. A continuación, cuando tomamos el control de esta polis, ganamos tanto prestigio como la población sobornada, no la plata que hemos pagado. Recordad, hemos pagado el doble del valor que había. Ganaríamos en este caso 1 de prestigio. Esto por lo que respecta a las polis neutrales. También podemos instigar un conflicto civil y sobornar polis que estén bajo control enemigo. En este caso, en vez de pagar el doble de valor en plata, tendremos que pagar el triple. Es decir, imaginad que mi próximo hubiese llegado a Samos y quisiera instigar una revuelta en Samos. Tendría que pagar 3 por 3, 9 unidades de plata para hacerme con Samos. No se las pagaría el jugador, las pagaría de mi reserva. Para haber llegado aquí, también tendría que haber sobornado a las unidades que me habría encontrado. ¿Vale? Eso es un ejemplo extremo, dudo. Bueno, no sé, estrategias hay millones que algún jugador se encuentre con esta situación, pero simplemente para que lo sepáis, si la polis está en ese momento controlada por el jugador enemigo, hay que pagar el triple. En ese caso también ganaremos prestigio, pero tanto como la población sobornada, no como la plata que hemos pagado. Importante. Y hasta aquí la acción de las acciones que yo diría militares. Luego nos quedaría una última acción muy sencilla, que sería la de tributar, la de conseguir recursos, básicamente. Esta acción la jugaremos en este lado del mapa. Como veis, aquí están representadas las polis, no todas las que nos dan recursos, que son 3 por 4, 12. Entonces, siempre que controlemos una polis, en este ejemplo de partida, pues el jugador espartano controlaría estas 4. Como acción, un jugador puede decidir recaudar en un territorio. Eso siempre cuesta un punto de prestigio, porque recaudar impuestos no es del agrado de los ciudadanos, a menos que se trate del territorio donde se encuentra la capital del jugador, de la facción. En ese caso, los ciudadanos ofrecen los recursos con gratitud y con esperanza de hacer un imperio más glorioso, por gloria del imperio o de la nación o de la liga. En el caso en el que nos encontramos, imaginaos que cobrásemos los recursos por Esparta, por Lacedemonia, ¿vale? Que es la región donde se encuentra Esparta. Tomaría mis unidades que hay ahí en ese territorio en ese momento, mis hoplitas, mis unidades militares, y las situaría en estos cubos de aquí tal como a mí me interesase. Como veis, la Lacedemonia me da la posibilidad de conseguir hierro, vino o plata. Yo aquí, pues imaginaos que quiero un recurso de cada. Bueno, pues figuro que mis hoplitas están recaudando estos recursos. Lo mismo que pasa con nuestro tablero personal, no nos fijamos en lo que tapamos, sino en lo primero que vemos. Una unidad de hierro, una de vino, una de plata. Pero imaginad que ahora mismo a mí lo que me interesa es la plata. Plata y hierro y el vino me da igual. En este caso me llevaría 3 unidades de plata y una de hierro. ¿Que me interesa mucho el hierro porque quiero crear muchos hoplitas? Bueno, pues vengo aquí y sitúo mis 3 hoplitas en esta disposición y me llevaría, en esta fase de recaudación de impuestos, 6 unidades de hierro. Entonces, una vez hecho este ejercicio, los hoplitas vuelven aquí, cogemos un disco de nuestra reserva y marcamos la Lacedemonia para marcar que a lo largo de esta ronda no se pueden volver a recaudar impuestos en esta región. Como habéis visto, es
necesario tener unidades militares en la región que recaudamos. Aquí importará el número de unidades militares que tengamos. Imaginad que yo he movido 2 de mis hoplitas a esta región, a Tesalia. Si yo ahora como acción quiero recaudar impuestos en Tesalia, aquí la tenemos, debo pagar mi punto de prestigio, ¿de acuerdo? Para empezar, porque ya no es la capital, en este caso como es una polis aliada, debo pagar mi punto de prestigio y ahora solo dispongo de 2 hoplitas para disponer en este marcador, con lo cual los beneficios serán menores. En este caso la parte buena es que tengo acceso a madera y trigo que en Lacedemonia no tenía. Pues así podría conseguir 1 de trigo y 1 de madera, o así podría conseguir 3 unidades de madera. De nuevo, la cantidad de recursos que podremos conseguir está delimitada por el límite de apilamiento. Yo nunca podré tener en la primera ronda más de 3 unidades en un territorio. Por lo tanto, como máximo en la primera ronda solo podré colocar 3 cubos en este marcador. A lo largo de las rondas, en la ronda omega, por ejemplo, que ya podré tener hasta 5 unidades en un mismo territorio, pues como veis la diferencia es estratosférica. Yo con una misma acción de cobrar recursos puedo disponer todo esto, llevarme 10 de hierro y 1 de plata. O sea que como veis, vale la pena llevar a cabo esta acción cuando tienes a muchos hoplitas disponibles, ¿de acuerdo? Pero eso ya os digo, ya lo iréis viendo a medida que desarrolléis la partida. La otra acción que se puede llevar a cabo con recursos, ya la hemos visto antes, es el tema del comercio. Moveríamos a nuestro mercader, vamos a poner ahora por ejemplo el caso del jugador ateniense, podría moverse a esta localización de aquí para obtener sus 3 unidades de trigo, tendría que pagar o bien un coste en hierro en función del mercado o 3 unidades de plata. Algo que no he contado antes cuando contaba la función del mercader, y aprovecho para recordarlo ahora en este bloque que podríamos definir como de unidades que trafican con recursos, es que si decidimos pagar el coste en hierro, nos va muy bien volver a poner el ejemplo porque veréis otra fluctuación del mercado. Habría que hacer el juego de coordenadas, ¿no? Hacíais funciones en clase. Hay que mirar la primera coordenada, que es la fila. En este caso, como nos queremos llevar, no hay otra opción disponible, no hay la opción de abajo. Nos queremos llevar 3 unidades de trigo, nos ponemos en la parte superior. Siempre en la primera ronda, como veis aquí arriba, nos marca que jugaremos esta primera línea. Nos queremos llevar 3 unidades y nos vamos a buscar la columna donde se encuentra el cubo del recurso que vamos a pagar, en este caso el hierro. Venimos aquí, clac, pues pagaremos 3 unidades de hierro. El jugador ateniense, porque estamos jugando con el azul, pagaría sus 3 unidades de hierro, situaría su mercader, cobraría sus 3 unidades de trigo y a continuación tiraría el dado para ver las fluctuaciones que ha generado este movimiento en el mercado. Recordad, 2 tiradas. La primera, un 3, la segunda, un 1. Buscamos de las 2 tiradas el valor más bajo, 1. El hierro se devalúa en 1 unidad. Pero ¿qué pasa si el jugador, en vez de pagar los recursos básicos, paga con plata? Lo suelta todo, plata o plomo, plata. En este caso pagaría 3 unidades de plata y ese recurso se revalúa muchísimo. Se gana un montón de valor porque figura que hay escasez. O sea, tú pudiendo pagar ese recurso, has pagado plata. Quiere decir que ese recurso vale un montón. En este caso, el jugador que haya pagado con plata, entonces en este caso esto no habría sido así, ¿vale? Bueno, vamos a poner por ejemplo que esto estuviera aquí. El jugador que ha pagado con plata tira tantas veces el dado como posibles recursos hubiera. En este caso había 1, pero más tarde aquí, por ejemplo, hay 2 opciones. Se pueden pagar por 2 tipos de recurso. Aquí se tiraría el dado 2 veces, aquí se tira 1. Se tira el dado y ese valor es el valor que 1, 2, 3 se revaloriza ese recurso. Este es el tema de las fluctuaciones del mercado, una mecánica, por cierto, muy chula, de verdad. Y estas son todas las acciones que podemos hacer en Polis. Recordad, una vez no podáis o no queráis llevar a cabo más acciones, debéis pasar. Pero en el momento que paséis una o las 2 de vuestras acciones, no podéis llevar a cabo más acciones. Vuestro oponente podrá seguir jugando. Sin embargo, sus acciones
siempre tendrán un coste de un recurso extra a la elección de ese jugador. En el momento en el que uno de los dos jugadores pase, dadle este token, este marcador, al otro jugador para que tenga presente la norma del +1. Y os estaréis preguntando, bueno, falta algo, ¿no? Un poco de sangre, ¿no? Un poco de destrucción, un poco de astillas de trireme volando, ¿no? Pues sí, una parte importante de Polis son las batallas, el combate, que tanto puede ser marítimo como puede ser terrestre. El combate solo se lleva a cabo en la circunstancia de que en un mismo territorio coincidan 8 o más unidades. ¿Qué quiere decir eso? Que en la primera de las 3 rondas nunca va a haber combate porque como mucho se juntarán 6 unidades en un territorio. 3 y 3, porque 3 es el máximo, 3 es el número máximo, el límite de apilamiento, el número máximo de unidades de una misma facción que puede haber. Con lo cual, solo habrá combates a partir de la segunda ronda. Y ya os avanzo que puede que sea difícil, porque habría que haber 4 y 4. No, porque 4 será el límite de apilamiento de la siguiente ronda. Da igual, vamos a fingir que nos encontramos pues, en la última ronda y que en un territorio, por ejemplo, aquí en Corinto, se juntan 5 hoplitas, espartanos y 5 atenienses. En el momento no hay una acción de combate como tal. En el momento que, por causa de una acción de movimiento, coincidan 8 o más unidades en un territorio, tanto marítimo como terrestre, al finalizar ese turno se para el juego y se desarrolla el combate. Para desarrollar el combate entran en juego estas cartas que van con este yelmo en su anverso. Entonces vamos a jugar a un minijuego dentro de Polis que tiene como objetivo estas cartas. Se mezclan estas cartas y se reparten tantas como unidades tenga cada jugador. En este caso pues, lo hemos hecho a 5 y 5, pero también podría llevarse a cabo una situación en la que fuesen 5 y 3. En la última ronda, como el límite de apilamiento es 5, se podría dar la circunstancia que 5 unidades converjan en un territorio donde haya 3 enemigas. En este caso se repartirían 5 y 3. En el caso actual, 5 y 5, pero también podrían ser 4 y 4, ¿vale? Lo que sea. Aleatoriamente, pues se reparten... Aleatoriamente quiero decir que sin mirar se reparten 5, 1, 2, 3, 4, 5 cartas y el resto pues, se deja a la reserva. En este caso, cada jugador miraría, o sea, las cartas son para sí, no hay que mostrarlas, pero como esto es un tutorial y aquí no nos jugamos más que el prestigio, las vamos a mostrar. También es importante familiarizaros con la estructura de estas cartas, porque contienen muchísima información. Todas las cartas están divididas en 2 partes. Una que representa las batallas terrestres y otra que representa las batallas marítimas. Como veis, pues hay distintos tipos de formaciones terrestres que vendrían a representar una falange, una unidad de caballería, el arquero y luego hay una unidad ligera. Aquí está el peltaxa, que sería como la infantería, ¿de acuerdo? En la parte de batallas terrestres pues tenemos estos representados por los dibujos, estos 4 tipos de formaciones y en el caso de los barcos pues exactamente lo mismo. Como veis, pues aquí tenemos distintos tipos de barcos, ¿vale? Particularidades de estas cartas con lo que hay que quedarse, ¿vale? Si estamos luchando una batalla terrestre, solo consideraremos la parte en la que se vean unidades terrestres, lo mismo con la marítima, ¿vale? Con esto, pues media carta, ya sabéis que no la jugaréis en ese momento. En este caso, como estamos luchando por una batalla terrestre, solo nos fijaremos por este lado de las cartas. ¿Qué elementos encontramos aquí? Bueno,
En este margen, con este sombreado, en el margen izquierdo, con este sombreado, encontráis lo más importante, que es el tipo de formación. Quedaos con eso, ¿vale? Esto es el tipo de formación, en este caso, como os decía, la falange. Y aquí arriba hay las maniobras que está llevando a cabo esa formación. Puede que una misma formación lleve a cabo dos maniobras distintas, ¿veis? Falange lleva a cabo el otismos y esta falange lleva a cabo el protisi. La diferencia básicamente es en los puntos de prestigio que nos puede otorgar esta carta en caso de victoria. Esta formación con esta maniobra puede reportar un punto, esta formación con esta maniobra puede reportar 2 puntos. Aquí, en la parte superior derecha, que no os engañe el símbolo de prestigio, esto es como un recordatorio estadístico, es decir, cuántas cartas de este tipo de formación más maniobra hay y cuántos puntos de victoria te repercute. Por ejemplo, en el caso de la falange con la maniobra otismos, sabemos que hay 3 cartas, o sea, de la combinación que te da 2 puntos de victoria, ¿vale? Perdón, 2 puntos de prestigio. De esta combinación que te da 2 puntos de prestigio, el mazo de cartas de batalla incluye 3 copias. Esto es importante saberlo para, pues, cuando hayamos jugado unas cuantas escaramuzas, para intentar prever qué cartas puede tener nuestro rival. Ahora veréis por qué esto es interesante. Y en la parte de abajo veis que la combinación que da un punto de prestigio, que es esta, la de falange protisi, joroña que joroña, hay 5 copias de esta carta que dan un punto, ¿de acuerdo? Esto es, quedaos con que es información estadística, ¿vale? Los puntos que importarán son estos. Esto que os explico para las batallas terrestres es exactamente lo mismo que para las batallas navales, ¿vale? Tenemos una formación, unas maniobras, unos puntos de prestigio y una información estadística sobre cuántas cartas de ese tipo hay. Esto se repite con los otros tipos de formación. En el caso de los arqueros, pues arqueros que hacen esta maniobra te dan un punto, hay otro tipo de arqueros que no sé si tengo alguno por aquí, es este caso, sí. Este Toxotis no da puntos porque forma parte del segundo grupo, ¿vale? Quedaos con estos elementos. Aparte de estas cartas, hay 2 cartas especiales en el mazo. Solo hay 2 tipos de estas cartas en todo el mazo y es importante familiarizaros con su imagen y sus efectos. En el caso del Salpinx, el trompetista, como veis, es exactamente lo mismo tanto en batallas navales como en batallas terrestres. Siempre reportará un punto negativo de prestigio al atacante. ¿De acuerdo? Quedaos con esto. Como veis aquí, solo hay una única copia de esta carta. Esta carta vendría a ser como un asesino, o sea, siempre causa una baja al defensor. Y es imposible defenderse, o sea, no perder esa baja. A cambio, pues el atacante perderá este punto de prestigio. Y en el caso de los mercenarios, los mistoforos, lo mismo que pasaba con el Salpinx, es la misma representación, tanto en batallas navales como en batallas terrestres. Esta carta no reporta ningún tipo de punto de prestigio, solo hay una carta de este tipo en el mazo y lo que hace es igualar la formación del oponente. Es una suerte de comodín que ahora veréis que es muy útil para el defensor, porque el defensor siempre tiene que igualar las formaciones del atacante. Esta carta es más bien útil al atacante que quiera causar bajas a su oponente, ¿de acuerdo? Explicadas estas 2 cartas con particularidades, vamos a recrear un ejemplo de batalla con las cartas. En los casos, esta vendría a ser la mano del jugador ateniense, por cierto, me la dejo aquí para tenerla cerca y poder interactuar con ella. En el caso de las batallas terrestres, el primer atacante, independientemente de quién fuera el turno, siempre es el jugador espartano. En batallas navales, el primer atacante es el jugador ateniense. Mientras dure una batalla, mientras dure el combate, se irán sucediendo rondas alternativas de atacante-defensor.
Ahora, en este caso, si yo encarno el jugador espartano, como a lo largo de todo el tutorial, empezaré atacando yo y si hay una siguiente ronda, es decir, si no se acaba el combate porque no quedan unidades o porque uno de los dos se retira, pasaré a defender yo en el siguiente turno. ¿Cómo funciona el combate? Yo como atacante debo seleccionar 2 de mis cartas. De esa mano de 5, tengo 5, recordad, tengo 5 unidades, tengo 5 cartas. Debo tomar 2 cartas por el lado de batalla terrestre y formar una combinación con esas 2 cartas, que por ejemplo podría ser la falange, esta que me daba 2 puntos, y luego voy a jugar el hípico protisi, que tengo 2. Yo juego estas 2 cartas y se las muestro a mi oponente, al que está defendiendo. El defensor, para defenderse con éxito, deberá igualar mis formaciones. Por eso es muy importante quedaros con este concepto, con la formación, no os confundáis con la maniobra. Es importante igualar la formación. Mi oponente, en este caso el ateniense que se está defendiendo, miraría su mano de cartas y no tiene una falange, con lo cual este primer combate lo perdería seguro. De hecho, tiene una mano un poco pobre, el pobre ateniense. Vamos a simular que juega el hípico. No. El hípico lo jugará aquí y el toxotes aquí, por ejemplo. El jugador ateniense, como veis, el que defiende puede ver primero las cartas que juega el atacante. Y en estos casos, pues simplemente se compara la formación. En este caso, el defensor no la ha igualado, significa que yo gano ese combate. ¿Qué significa ganar ese combate? Retirar una unidad del jugador defensor que ha perdido, se va fuera, y en este caso se comparan los valores de puntos de prestigio. Y pues en este caso 2 menos 0 es 2, el jugador ateniense sumaría 2 puntos de prestigio. Pensaréis, Víctor, ¿por qué le has hecho esto al pobre ateniense y le has puesto el toxotis, junto a esta carta? ¿Por qué no le has puesto el 1 y así solo perdía un punto de prestigio? Porque el jugador ateniense solo tenía un hípico y solo podía igualar con esta carta. Si yo hubiese hecho esto, aquí tampoco igualaríamos la formación y aquí también el ateniense perdería una unidad. Jugando así, igualando la formación, lo que consigo es que no haya una pérdida de unidades. ¿De acuerdo? Entonces el combate se habría resuelto, esta primera escaramuza, atacante-defensor, se habría resuelto, estas cartas se descartan y los jugadores completan su mano en función de los hoplitas que queden en el tablero. Como veis, los dos, ahora mismo tenemos 3 cartas, pero el espartano, en este caso, robaría 2, y el espartano robaría 2, y el ateniense solo robaría 1, porque ha perdido una unidad. Es decir, lo va a tener un poco peor que cuando había empezado el combate. Sin embargo, ahora el ateniense será el atacante, marcará la pauta a seguir. Este proceso sigue hasta que o bien se acaban las cartas, o bien no quedan menos de 2 unidades en un territorio, o en el punto en que uno de los dos decida retirarse, por lo que sea, porque no me interesa perder más unidades, porque en realidad no quería llevar a cabo ese combate, porque eso también puede pasar. No hace falta jugar esta primera ronda. Uno de los dos, incluso el que ha motivado que se genere ese combate, puede decidir retirarse. Imaginaos que tácticamente a mí me interesaba pasar por aquí, no puedo seguir mi movimiento, tendría que haberlo acabado ahí, se desarrolla una batalla que yo no quería y entonces en mi siguiente acción yo lo que hago es simplemente irme de ahí y marcharme. Con lo cual siempre se puede pasar y puede producirse una situación en la que interese pasar. Pasar no es gratis, tiene una penalización en forma de puntos de prestigio. Bueno, es poco prestigioso retirarse o escaparse en una situación de batalla. ¿De acuerdo? Y en el caso de las batallas navales es exactamente lo mismo, pero dando la vuelta a las cartas. No tiene más misterio. Es eso lo que hay que llevar a cabo.
Cuando finalizamos cualquiera de las 2 primeras rondas, debemos llevar a cabo 7 pasos. El primero, se completan los proyectos que hayamos iniciado a lo largo de nuestra ronda. Recordad que los proyectos que hubiésemos iniciado estaban por su anverso encima de la polis en cuestión. En este punto, en el punto en el que los 2 jugadores ya han pasado y que empieza esta fase de fin de ronda, lo primero que haríamos es darle la vuelta a nuestro proyecto y cobrar los puntos de prestigio que indique, en este caso, pues Istmia me daría 3 puntos, me sumaría 3 puntos a mi marcador. A continuación hay que alimentar a la población que nos queda en nuestras polis. En esta situación de partida, yo ahora mismo tendría que cubrir con trigo la cantidad de gente que vive, de ciudadanos que viven en mis polis, no así los hoplitas y las naves que estén en el mapa, encima del mapa, ni los mercaderes. En este caso, pues 4 por Esparta, 5, 6, 7. Yo debería cubrir con 7 de trigo esta alimentación, esta fase de alimentación. Si no puedo cubrir con trigo la cantidad de población que tengo en mi mesa, iré perdiendo puntos de prestigio hasta que no pueda perder puntos de prestigio. Si se produce esa situación, pierdo automáticamente la partida, con lo cual, jugadores, pensad en el trigo. En polis el trigo es muy importante. A continuación hay una fase de crecimiento. Si me ha sobrado trigo de la fase previa de alimentación, puedo seguir invirtiendo trigo para traer ciudadanos, para hacerlos nacer, crecer y desarrollarse en mis polis. ¿Cuánto pueden crecer? Como el segundo valor que tenemos en la carta. En Pilos solo puede crecer 1. En el caso de que no se supere el valor máximo, es decir, si yo en Pilos ya tengo 3 personas, no me cabrá más gente. Pero en este ejemplo, si a mí me sobrase trigo, vamos a simular que sí, yo podría, pagando 1 de trigo, incrementar la población de Pilos en 1. ¿Podría hacerlo otra vez? No, porque el máximo de crecimiento es 1. En Esparta podría crecer hasta 3, es decir, si tuviera 3 de trigo para pagar, podría aumentar en 3 la población, siempre y cuando no superase el número de población máximo, que es el último número de la carta, que en este caso es 8. Lo mismo en todas las cartas y lo mismo tanto en los 2 casos, en el caso del jugador ateniense y en el caso del jugador espartano. A continuación hay una fase de megalópolis, lo que vendría a ser una pequeña bonificación en forma de puntos de prestigio para los jugadores que tengan más población, más ciudadanos en sus polis. En este punto se analizan las polis y en los casos en los que haya más población encima de la carta en este momento que el valor de población base, por cada polis que cumpla esa condición, nos aumentamos el prestigio. En mi situación de partida eso no se produce ahora mismo con ninguna polis, porque ahora todas mis 4 polis respetan lo que sería el valor de población base, que recordad que es el mismo que el valor de fortificación. Pero imaginad que yo con esta unidad de trigo que me queda en la fase anterior, en la de crecimiento, le he puesto otro cubito a Nafpactos. Como veis, puedo poner un cubito porque el valor de Nafpactos es 1, ¿vale? Es este... Perdón, no, este no es. Es este segundo valor de aquí, que es el que marca el crecimiento. Le podría haber puesto un cubo. Y en esta fase de megalópolis cumplo, o sea, no tengo más que el valor máximo de población y supero el valor base, que sí que es este número 1. Por tanto, Nafpactos sí que me da una bonificación en forma de un punto de prestigio por megalópolis. La quinta fase que se hace, recordad que eran 7, la quinta fase que se lleva a cabo en este fin de ronda es una ronda de ajuste de recursos, que vendría a representar la dificultad de almacenar bienes perecederos en la Grecia clásica. Esto afecta básicamente al trigo y al vino, que se ponen malos. Vaya, con el paso del tiempo se ponen malos, entonces cada jugador debe reducir a la mitad las reservas, tanto de vino como de trigo, que le quedasen en su marcador.
redondeando hacia arriba. El juego es indulgente con nosotros y nos permite quedarnos con la reducción que toque en cada momento. Es decir, en el caso del vino, ahora mismo yo tengo 4, en mi situación de partido debería quedarme en 2, pero si tuviera 3, aquí, solo debería renunciar a 1. Si me quedase 1, me quedaría igual porque no puedo reducir la mitad. Y el juego, como os decía, es indulgente y nos deja redondear hacia arriba. Consejo. Ya habéis visto que el trigo es muy importante porque te puede hacer perder la partida. El juego no te permite acumular trigo, con lo cual gastadlo, de verdad, gastadlo, quedaos con 1. Vale mucho la pena aumentar la población porque esto luego en vuestra siguiente ronda, solo hay 3 rondas en el juego, en vuestra siguiente ronda, si no tenéis población disponible, no podréis crear hoplitas, no podréis crear galeras, no podréis crear mercaderes, ¿de acuerdo? Gastad el trigo, es mi consejo. La sexta acción de final de ronda es el foros. Esto es una pequeña acción de bonificación que permite a los jugadores perder un punto de prestigio para ganar 1 de plata o perder 2 puntos de prestigio para ganar 3 unidades de plata. Pues simplemente, pues, si os interesa, prevéis que vais a tener una necesidad de plata muy importante a lo largo de las siguientes rondas, este es el momento de hacerlo. Pero pensad también que los puntos de prestigio son los que marcarán el ganador al final de la partida y que si en medio de la partida nos quedamos sin ellos, pues puede ser muy peligroso. ¿De acuerdo? Finalmente lo que haremos es preparar la siguiente ronda. Aquí sí que hay que tener en cuenta algunos elementos porque cambian de ronda en ronda. Lo primero que hay que hacer es cambiar esta loseta que nos marca el final de ronda. Pasamos de la ronda alfa a la ronda epsilon y nos marca los cambios que tendrá esta ronda a lo largo de la partida. El límite de apilamiento deja de ser 3, pasa a ser 4. Se nos abren nuevos puertos comerciales. ¿De acuerdo? La dejamos aquí y tal como nos indica esta loseta, vamos a retirar todos los cubos negros de los puertos comerciales marcados con un número 4. Por tanto, este se queda, este se va, este se queda y en Egipto se iría el primero. Retiramos estos cubos y tenemos más posibilidades para comerciar. Los mercaderes vuelven a sus puertos, se retiran todos los discos que hubiese en la parte de impuestos, vuelven a la reserva de cada jugador, se retiran los proyectos que nadie ha querido, esto es importante, solo tendréis una oportunidad de conseguir estas losetas. Y en este caso se repartirán 4. Hay una norma en este punto, y si ves este vídeo, Kindorka, o ves este vídeo, Xavi Garriga, no me mates por lo que voy a decir ahora, pero yo juego con una pequeña variante, con esta pequeña norma. Ahora, y yo os lo comento, entonces vosotros decidís, ¿de acuerdo? En este punto de la preparación de la partida habría que repartir aleatoriamente, bueno, pues 4 proyectos, ¿vale? Que cubrirían las casillas marcadas con la A y la casilla marcada con la E, ¿vale? 1, 2, 3, 4. Lo hago sin demasiada ceremonia ahora mismo. Y estas vuelven a la reserva. Como curiosidad, siempre sobrarán 2 losetas que no se jugarán, no se usarán en una partida, con lo cual esto le da rejugabilidad a Polis. Entonces, el manual nos dice que el jugador que va perdiendo de puntos de prestigio puede sacar una loseta más, entonces entre las 5 decidir cuál de ellas se descarta. Yo juego sin esta ventaja para el jugador que va perdiendo, que se lo hubiese currado más, hombre. Vale, este es mi pequeño aporte a Polis, no me matéis por favor, pero bueno, lo hemos jugado así. Podéis añadir este pequeño elemento si queréis darle pues, una pequeña ventaja al jugador que va atrás. Esto básicamente es importante porque imaginaos que aparecen proyectos que no puedes poner en ninguna de tus polis. Podría pasar que estés en un momento de la partida que el oponente te haya invadido un montón, solo puedas poner proyectos en Esparta y que justamente no sale ningún proyecto que se pueda poner en Esparta. Bueno, valoradlo, ¿de acuerdo? Yo creo que el manual pone esta norma así para este tipo de casos. Pero en una situación de partida bastante igualada, como los puntos fluctuarán mucho y no tiene por qué haber una diferencia exagerada, haced lo que consideréis. Y hasta aquí la preparación de final de ronda.
Al finalizar la partida, todo este proceso de 7 pasos se reduce a 4. Los 3 últimos, lógicamente, preparación de la siguiente ronda no habrá, porque no habrá siguiente ronda, porque se acaba la partida. La fase de foros, esa de bonificación, de pagar prestigio por plata, no tiene ningún sentido, porque la plata no tendrá ningún uso y, en cambio, los puntos de prestigio determinarán al ganador. Y el tema del ajuste de bienes, entonces ya tampoco hace falta llevarlo a cabo. Sí que se llevan a cabo, cuando acaba la ronda omega, los 4 primeros pasos. El de completar los proyectos, el de tener que alimentar a la población, llevar a cabo una fase de crecimiento. Eso es importante. Diréis, bueno, ¿qué me importa crecer si ya se ha acabado la partida? Para contar los puntos de final de partida, que ahora os comentaré cómo se hace el recuento, se otorgan puntos por población que te queden las cartas, con lo cual en la última fase hacer crecer la población es inteligente, es una estrategia que seguramente se va a llevar a cabo. Y finalmente la bonificación por megalópolis, esa bonificación de puntos de prestigio por ciudadanos que tengamos en nuestras cartas, también se lleva a cabo en esa ronda de final de partida. Entonces, situación de final de partida. Es muy sencillo llevar a cabo el recuento final. Básicamente, hay que tener en cuenta 3 factores. El primero, ya lo tendréis contado, son los puntos de prestigio que tenéis sumados en vuestro tablero personal. Segundo, vuestras cartas de proyecto acabadas tendrán, en este caso no hay, y en este caso sí, los 2 cubitos azules que hay en la parte más alejada, en la parte derecha de la loseta, son puntos que se suman ahora, en este punto, en el punto de recuento de puntos de final de partida. Entonces, bueno, si habéis acabado, imaginaos que en mis polis tuviera estos 3 proyectos, en este momento yo me sumaría pues 4 puntos en mi track del marcador de puntos de prestigio. El último recuento que hay que hacer, como os avanzaba hace un momento, es la población que tenemos en nuestras polis. En este caso, si hubiera esta situación de partida, todo ello suponiendo que los he podido alimentar previamente, sumaría estos cubos y los añadiría a mi contador de prestigio. Algo que no os he comentado antes, por cierto, es que si en el caso de que no podamos alimentar a nuestra población, la polis puede rebelarse y entonces la perderíamos, ¿de acuerdo? Deja de ser nuestra y volvería al mazo neutral. Como es lógico, si no podemos alimentar la población, pues se revuelta y debemos hacer frente a esa revuelta. A todo eso, si acabáis la partida con un empate en puntos de prestigio, tenéis distintas maneras de desempatar, pues por ejemplo, comparando qué jugador tiene más polis o viendo qué jugador tiene más población en su conjunto de polis. Si aún así empatáis, llamadme, porque eso es muy difícil que pase. Los dos habréis entrado en el Olimpo de polis. Abrazaos, daos mucho amor. Escribidnos a DeVirTV, vendrá Benja y vendrá Joan a haceros una entrevista, porque realmente es complicado que eso pase. Hay algo más que me gustaría deciros antes de acabar, y es que la partida puede finalizar abruptamente antes de llegar al final de la ronda omega. Si en cualquier momento un jugador se queda sin puntos de prestigio y debe pagar uno obligatoriamente para hacer algo, pierde automáticamente la partida, ¿vale? Porque figura, sí que te puedes quedar con... Sí que puedes llevarlo al límite, ¿de acuerdo? Pero tanto al final de las rondas, cuando se hace este recuento, como en el momento que hay que pagar algo, un punto que no tienes, pierdes automáticamente la partida. También, por supuesto, si te quedas sin polis, si te quedas sin nada, como siempre tienes que pagar prestigio, cuando pierdes se precipitaría una situación de fin de partida. Y eso es todo. Nos vemos en el próximo vídeo.